La prédica de hoy está basada, como siempre, en el día de la Cena del Señor, en el perdón. Y tenemos que predicar tanto sobre el perdón, ¿no? Porque nos cuesta una barbaridad. Si hay algo en lo cual se tiene que perfeccionar cada día el creyente, el cristiano, es el perdón. Nosotros estamos llenos de cartelitos que dice, sin perdón no hay futuro. Y es real, no hay futuro. La prédica de hoy está basada en un hombre que marcó un hecho muy singular en la historia bíblica. Si hay dos historias impresionantes dentro de la palabra de Dios, es la historia de Jesucristo en sí, pero la otra es la historia de José. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la historia de José? La mayoría. Hemos leído el libro del Génesis. Y pensaba yo hoy, ¿cómo puedo reducir 14 capítulos que hablan sobre la historia de José? Son 14 capítulos que verdaderamente hay que sintetizarlos para poder tener una buena explicación y un buen entendimiento de lo que Dios nos quiere decir por su palabra. ¿A efectos de qué? De que podamos cambiar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida. José era hijo de Jacob, al cual Dios le había puesto Israel. Jacob había tenido 10 hijos. Él estaba casado con varias mujeres, como se usaba o era de índole en aquella época. La mujer que él más quería se llamaba Raquel, y Raquel no podía tener hijos, pero al último Dios le concedió poder tener un hijo. El hijo número 11 de Jacob se llamaba José. Y este era el niño mimado, ¿no? Veo que siempre hay un niñito mimado. Era el predilecto de Jacob. ¿Pero por qué? Porque no solamente era el más chiquito, sino era ese hijo que le había dado esa mujer al cual él amaba. José fue creciendo entre sus hermanos, conviviendo con ellos. Y José salía con sus hermanos a su trabajo pastoral con las ovejas y con el demás ganado que había en aquel momento. Y José era medio alcahuete. José, todas las cosas feas y malas que hacía su hermano, iba y le decía a Jacob: mirá, papá, que mis hermanos no cuidaron bien las ovejas, que mis hermanos se dormían, que mis hermanos se peleaban entre ellos. Todas esas cosas le contaba José a Jacob. Y los hermanos lo empezaron a ver con no buenos ojos. Pero ¿qué pasaba con José? Había un espíritu especial. Más allá de la enseñanza que le había dado Jacob de quién era Dios, el Dios de sus ancestros, de Abraham, de Isaac, dice que José empezó a entender y a comprender que había algo más con ese Dios glorioso. Y José empezó a tener revelaciones de Dios y empezó a ver el futuro por medio de sueños. Y uno de los sueños de José no tiene mejor idea de contárselo a sus hermanos. Sueña que había 11 manojos en aquella época de trigo y había un manojo más que era el de él. Y dice que los 11 manojos se inclinaban al manojo de él. ¿Te imaginas cuando le contó eso a sus hermanos? Mamita querida, ¿quién te crees vos, José? ¿Quién te crees que sos? Si vos sos el más chiquito de esta familia, no vas a recibir nada, no sos nada. No tiene mejor idea que contarle otro sueño dado por Dios a José. Y no solamente se lo cuenta a sus hermanos, sino también a su padre y a su madre. ¿Y qué soñó José? Que el sol y la luna y 11 estrellas se doblaban ante él, se arrodillaban ante él, lo alababan a él. ¿Te imaginas cómo estaba ya toda la familia? ¿Qué se cree este pibe? El iluminado por Dios. Y de ahí entró una carrera que tenían sus hermanos para ver cómo lo podían eliminar a José. Sus hermanos fueron a pastorar y
Mientras sus hermanos estaban pastoreando, José se había quedado con su padre. Jacob le dice, anda a ver lo que están haciendo tus hermanos. Decime por dónde están, qué están haciendo, si están bien, si están mal. Le había preparado una túnica hermosa, una ropa hermosa, de colores, dice la palabra de Dios. Ropa que no tenía ninguno de sus hermanos, pero José la tenía, porque era el predilecto de Dios, era el predilecto de Jacob. Y allá fue José, a buscar a sus hermanos, a ver cómo estaban, si necesitaban algo, y aparte para decirle después a su padre, mira, estaban haciendo esto, esto y esto. José llega al lugar donde estaban sus hermanos, un lugar llamado Dotán. Y en ese momento, mientras sus hermanos están viendo que viene José caminando por allá a la lejanía, lo conocieron enseguida por sus vestiduras de colores y empezaron a planear cómo lo podían eliminar. ¿Cómo lo matamos al soñador? A este que se la cree toda, nos tiene podrido, nos tiene cansado, nos manda al frente. Lo tenemos que eliminar. ¿Cómo hacemos? Lo vamos a matar. Rubén, el mayor de los hermanos, de los hijos de Jacob, dice, no podemos hacer eso, no podemos derramar sangre nuestra. Tenemos que idear otra cosa, pero los hermanos insistían en matarlo. Cerca había una cisterna y dice que lo agarraron a José cuando llegó al lugar donde ellos estaban. Mientras Rubén se había ido, lo agarraron y lo tiraron a la cisterna. Con la gracia de Dios que la cisterna no tenía agua. Allí cayó José. Lo tuvieron como quien dice torturando, ¿no? Y lo tuvieron ahí hasta que apareció otra vez Rubén. Y dice, ¿a dónde está? ¿A dónde está José? Sus hermanos le dijeron, lo tiramos a la cisterna. Se arriman a la cisterna, gracias a Dios. No tenía agua y lo sacaron a José. ¿Pero por qué lo sacaron a José? En ese momento justo pasaba una caravana de ismaelitas, lo que llamamos hoy los árabes. Esta caravana era una caravana comercial que se dirigía a Egipto. En ese momento dice que negociaron con los ismaelitas y lo vendieron a José, se lo sacaron de encima. La mejor idea que tuvieron es, vamos a sacarle la ropa, vamos a matar un cabrito, lo vamos a llenar de sangre a esa ropa que le sacamos a José y le vamos a decir a nuestro padre Jacob que lo mató un león, que lo mató un animal. Gran idea la de los hermanos. Terrible, fascinerosos. Qué impresionante hasta este momento lo que le estaba sucediendo a José. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas, a los árabes, y se lo llevaron a Egipto. A todo esto, sus hermanos se presentan ante Jacob y le dicen que lo mataron un animal salvaje del campo o del lugar donde ellos estaban, y se imaginan el corazón de Jacob. Fue totalmente destruido, aniquilado. Una carga terrible que iba a llevar durante muchos años. A los 17 años, José es llevado a Egipto y lo venden. Dios tiene un plan. En el medio del dolor y de la aflicción, Dios tiene un plan. Recuerde siempre esto. José es vendido a Potifar, el jefe de la guardia del faraón. Con 17 años empieza a trabajar en la casa de Potifar y es una persona que tiene determinadas habilidades, como todos los judíos, ¿no? Pero que los judíos son personas muy hábiles en los negocios, en la administración. Ya hay algo de Dios en ellos. Y dice que José empieza a administrar las cosas de Potifar, a tal punto que lo pone sobre toda su casa. Lo único que José no podía tocar o tener relación era con la esposa de Potifar, Askenaz. Entonces, ¿qué pasó? Un día el jefe de la guardia se iba con el faraón y dice que esta mujer tenía tentación por José. La palabra dice que José era una persona de muy buen parecer. Aparentemente tenía 1,60 m, era pelado, era un poco chueco, cutis trigueño,
Cualquier parecido no se lo imaginen. Pero dice que era de muy buen semblante, muy bien parecido, como pueden decir a veces. Y esta mujer se le tiró encima. Quería tener relaciones con José. Pero José sabía que no lo podía hacer. Porque la integridad que Dios había puesto en José lo llevaba a tomar esa decisión. Miren que había que negarse, porque Askenaz, la esposa de Potifar, era una mujer hermosa. Pero dice que él no tomó en cuenta eso, sino la integridad que había dentro de él, para verdaderamente salvaguardar no solamente su vida, para guardar su honor. En ese momento dice que José queda medio de vestido, porque esta mujer le sacó hasta la ropa, tratando de inducirlo a tener relaciones con él. José sale corriendo, y a todo esto, cuando José sale corriendo, la mujer empieza a gritar que la quisieron violar. Y ahí mandaron un mail a los pañuelitos verdes, pero no apareció ninguna. Pero bueno, allá salió José corriendo. En ese momento, dice que se enteró toda la casa de Potifar y automáticamente lo mandaron a la cárcel. De gracia de Dios no lo mataron. De gracia de Dios no fue condenado. Porque se imaginan la situación en la cual se vivía en el imperio egipcio en aquella época, que no te perdonaban esas cosas. Automáticamente le estaba tocando la mujer, en caso de lo que hubiese hecho la mujer del guardia del faraón. Así que José terminó preso. No solamente pasó las penurias con sus hermanos, ahora, cuando estaba tratando de alzar cabeza, de mejorar su vida, José es metido preso. Estando preso, tiene muy buena relación con el carcelero, a tal punto que empezaron a pasar los años y José se hace cargo hasta de la misma cárcel siendo el preso, porque tenía algo especial, algo de Dios. Algo que tienen que tener los creyentes, los hijos de Dios. Ese algo especial que pueden ganar cualquier cosa ante la terrible dificultad. Porque así pasa con los hijos de Dios. Porque Dios pone su mano sobre él. Y ustedes me dicen, ¿cómo Dios va a poner su mano sobre él con todo lo que está pasando? Con todo lo que estaba pasando, José, ¿cómo va a estar la mano de Dios? La mano de Dios estaba con José. En ese momento, donde todas las cosas parecían complicadas y que él iba a pasar su vida metido en la cárcel, en ese momento, en ese instante, dice que el faraón manda al copero y al panadero a la cárcel presos. Y empieza a tener una relación José con el panadero y con el copero. Dice que un día el copero y el panadero tuvieron un sueño, tanto uno como el otro en el mismo día. Como José tenía esa capacidad de discernir los sueños, dice que fue el panadero y le contó su sueño, y fue el copero y le contó su sueño. Y luego que le contaron su sueño, José le dijo, bueno, al copero, de acá a 3 días vas a ser reintegrado ante la presencia del faraón. El panadero, también contento con esa contestación, recibió la palabra de José y le dijo, vos también, de acá a 3 días vas a ir a la presencia del faraón. Con la diferencia que le dijo, a vos, copero, el faraón te va a reintegrar, y a vos, panadero, te van a matar. A los 3 días se cumplió el sueño que habían tenido tanto el copero como el panadero. Fueron a la presencia del faraón. El faraón perdonó al copero y el faraón mató al panadero. Hasta acá una historia impresionante. Cuando José había discernido el sueño del copero y del panadero, José le dijo, che, cuando vayan a la presencia del faraón, no se olviden de mí. Pero ante tal situación del panadero y el copero, dice que se olvidaron de José. José tenía ya 30 años, pero sucedió algo
Sucedió algo impresionante en la vida del faraón, que tuvo un sueño. Era cosa de tener sueños en aquellos momentos. La gente se guiaba todo por sueños. Y los agoreros, los hechiceros, los macumberos eran los que verdaderamente asesoraban tanto a los reyes, a los faraones, a los hombres de eminencia. Dice que el faraón tuvo un sueño donde vio 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y dice que las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. Y más allá de que se comían las 7 vacas gordas, dice que las vacas que eran flacas seguían estando flacas. Y dice que después en el mismo sueño tuvo la visión de ver 7 espigas muy gordas, 7 granos muy gordos, que se comían a 7 granos muy flacos. Y esas 7 espigas flacas que se comían a las 7 espigas gordas, dice que no engordaban. Y el faraón se levantó turbado del sueño. Llamó a todos los agoreros que tenía, a todos los videntes que tenía en su imperio. Y ninguno le supo responder qué significaba este sueño. Y ahí a donde sale el copero y le dice: faraón, yo conozco un hombre que cuando estuve preso me reveló los sueños. Es un hombre de Dios. Lo que hace el faraón ante la desesperación que tenía de haber tenido esos sueños, lo saca a José de la cárcel y José le revela los sueños. En pocas palabras, las 7 vacas y las 7 espigas eran 7 años, que iba a pasar Egipto, por la tierra de Egipto, 7 años de grandeza, de prosperidad, pero después iban a venir 7 años de miseria, de sequía, de destrucción. La respuesta fue clara y además de darle la respuesta del sueño, le dijo al faraón lo que tenía que hacer. Se van dando cuenta los vaivenes de la vida de José, por los momentos complicados y difíciles que pasaba José. Tal cual nos ha pasado muchas veces a nosotros. Hemos tenido momentos donde hemos sentido ese bajón espiritual porque las cosas no nos salen bien, porque las cosas nos son contrarias, porque parece que todo se pone negro y que Dios no está, que Dios no contesta, que Dios no inclina su oído, que Dios no emite palabra, que Dios no nos muestra nada. Había algo maravilloso que precedentemente dije, era la integridad de José para con Dios. Porque José en ningún momento dejó de buscar al Dios de su padre. Porque en todo momento, sea en la aflicción, sea estando en la cisterna, pasando frío, calor o lo que estaba pasando con el hambre que estaba sucediendo en la vida y en el corazón de José, José jamás dejó de creer en Dios. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa que en diversas situaciones lo dejamos ya de Dios al costado y somos capaces de buscar cualquier cosa para encontrar una solución? Hasta nos podemos hacer corruptos. Porque a José no le costaba nada acostarse con la mujer de Potifar. No le costaba nada. Porque Potifar estaba en su trabajo y él podía haberla pasado bomba. Carnalmente y humanamente él la podía pasar bien. Pero José guardó la integridad como todo hijo de Dios. Y en esto vamos viendo conexiones. Conexiones impresionantes. Cómo Dios va hilvanando una cosa a otra para un determinado fin. Dice la palabra de Dios que Dios estaba con José. Fíjense lo que dice el capítulo 39 de Génesis, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Estaba en la casa de su amo egipcio, pero en lo último terminó preso. Pero dice que Jehová estaba con José. En el versículo 21 dice, pero Jehová estaba con José, y él extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Estando en la cárcel, dice que Dios estaba con José.
En el versículo 23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Estando en la cárcel, estando en el peor dolor, en el momento de aflicción, Dios estaba con José. Y precedentemente vuelvo a decir que nosotros lo que pensamos es que Dios desapareció. Cuando estoy en un momento de lucha, de prueba, de dificultad, parece que Dios no está. Dios no está. La podemos estar pasando por un momento terrible de enfermedad, de dolor y de aflicción, y podemos pensar que Dios no está. Josué había pasado por tremendos momentos. Fue vituperado, torturado, traicionado, juzgado, prisionero. ¿Qué más le podía pasar a José? Pero en cada momento de lucha y de prueba se tomaba su tiempo Dios para perfeccionar a José. Porque todo tiene un punto, un límite y un fin. No importa cómo naciste, dónde naciste, sino lo que vas a hacer y cómo vas a terminar. No importa si naciste pobre, en la peor de las miserias, porque si vos vas a confiar en Dios, Dios te va a levantar y te va a hacer una persona de acuerdo a sus pensamientos para una determinada misión en la tierra. Y acá viene la segunda parte. Nunca se habla de que José haya tenido rencor y odio por lo que le estaba pasando. Siempre se ponía en las manos de Dios. Pero cuando llega al punto de los 30 años, habiendo pasado por diversas vicisitudes, de los 17 años hasta los 30, hasta que él va a la presencia del faraón, dice que él pasó por situaciones que los demás no la pueden entender, pero de acuerdo a los pensamientos que Dios había puesto en José, él entendía lo que estaba pasando. Por algo Dios le daba los sueños, por algo Dios lo hacía pasar por todo eso. Había una visión de José en su vida. El tema es, ¿cuál es la visión que cada uno de nosotros tenemos en los momentos difíciles que estamos pasando? Diremos, ¿sabe Dios lo que está haciendo? ¿Sabe Dios por qué me pasó esto? Cuando José se encuentra con Faraón, le revela los sueños y le dice lo que tiene que hacer, ¿qué hace el Faraón? Lo pone sobre todo Egipto. Después del faraón, el que lo iba a seguir, el que iba a administrar, el que iba a gobernar, el que iba a ser el vicepresidente, pero de serio, no como pasa acá, pero el verdadero vicepresidente, el que iba a gobernar la tierra de Egipto, era José. Ese pibito soñador que a los 17 años lo metieron en una cisterna y que después pasó tiempo, mucho tiempo en la cárcel, pero mucho tiempo. Dice que desde que él les dijo las cosas que iban a pasar al copero y al panadero, pasaron 2 años. No es que pasaron 2 meses o 2 días, no, pasaron 2 años para que el copero se acuerde de José. Momento dificilísimo, pero todo tenía un fin. Y el fin para los que creen en Dios es un fin benéfico, un fin de prosperación, un fin bueno. El tema es quién se va a sostener, quién va a permanecer, quién va a trabajar verdaderamente dentro de sí mismo en la paciencia que tiene que tener para que Dios extienda su mano. El faraón lo puso sobre todo Egipto. Y ahora empieza la segunda parte, que es tremenda. Y trato de reducir lo que más pueda los 14 versículos, los 14 capítulos. Como en toda aquella tierra, no solamente en Egipto, en Canaán, lo que era Palestina, empieza a haber hambre. Después de los 7 años de prosperación que tuvo la tierra, dice que empezó a haber miseria, a haber sequía, donde no había alimento. ¿Y qué pasó? Los hijos de Jacob
tuvieron que recurrir a Egipto. Se enteraron que en Egipto había alguien que daba alimentos, que daba granos. Entonces le dicen a su padre: nosotros vamos a ir a Egipto a buscar alimento. Y los 10 hermanos se fueron a Egipto. A todo esto, Jacob había tenido otro hijo con Raquel, Benjamín. Pero a ese no lo movía. Ya con lo que le había pasado a José, dice: a Benjamín no lo toquen, no se lo llevan a ningún lado. Lo guardaba y lo cuidaba. Van los hermanos de José a Egipto. ¿Y a quién tienen que recurrir? A José, que era el que administraba todo. Cuando los vio José, ¿qué habrá pensado? En ese momento, les puedo asegurar que en el corazón de José no había odio ni rencor, sino que estaba viendo la mano de Dios. Sus hermanos fueron a recurrir a él, al que lo querían matar, al que lo querían asesinar, al que lo querían hacer desaparecer, recurrir a esa persona ahora para que los salve de ser muerto por inanición, por falta de alimento. Cuando José los ve, empieza a hacer determinadas tretas para sacar la información. No voy a contar toda esa parte, sino léalo porque es impresionante lo que cuenta el capítulo 38, 39 del libro de Génesis. José empieza a hacer determinadas tretas hasta el punto que cuando sus hermanos tienen que volver en diversas facetas, en diversas partes de esta historia a la tierra de Canaán, terminan trayendo a Benjamín. Y cuando lo traen a Benjamín a la presencia de José, dice que en el palacio en el cual él se encontraba echó a todos los egipcios y ahí él les revela quién era, que era José. Al primero que abraza, por supuesto, a su hermano carnal, que era Benjamín. Y ahí verdaderamente se da a conocer a sus hermanos. ¿Qué hace? Se deja a Benjamín y lo manda a buscar a su padre y a toda su parentela para que vayan a Egipto y no se mueran de hambre. ¡Qué historia! Cuando usted la lee, cuando usted se profundiza en esto, dice: ¿cómo hace las cosas Dios? Porque puede pasar 10 años, 20 años, 30 años, pero las cosas determinadas en Dios llegan. Hay conexiones que Dios tiene con cada ser humano, aunque usted no lo crea, aunque usted no lo perciba. Personas que le han causado daño en su pasado, personas que le han hecho mal, personas por las cuales en ese momento usted se rebeló y si era posible los quería matar por lo que le habían hecho, por el engaño que le provocaron. Todo tiene un fin. Dios está probando a aquellos que elige. ¿Para qué? Para que en un futuro les sirvan de acuerdo a su voluntad. Entonces, cuando uno empieza a razonar todo lo que pasó en nuestra vida con antelación, tiene que fijarse en todas las personas que nos causaron mal. ¿Y por qué nos causaron mal? ¿Acaso la usó Satanás o las permitió Dios? Para que nosotros hoy podamos estar sentados acá. ¿Por qué situación hemos llegado? ¿Cuál es el dolor, la aflicción que el mundo nos ha causado? Que los demás seres humanos nos han causado. ¿Por qué estamos sentados acá? Porque la vida nos ha golpeado de una forma muy diferente uno al otro, algunos muy similares, pero la vida nos ha golpeado. Ahora, ¿quién permitió esos golpes con la finalidad de que nosotros estemos hoy sentados acá? Estemos buscando de Dios. ¿Cuáles son las razones por las cuales estamos acá? Ese dolor, esa aflicción que hemos traído, ¿qué hacemos con eso? Empezamos a reconsiderar el pasado y a decir: Dios lo permitió. Porque mirá, yo pasé por él, Dios lo permitió. Y cuando vos te empezás a dar cuenta que todas esas personas que tal vez a vos te hicieron mal, te ayudó para bien, le empezás a decir a Dios: gracias por todo el dolor que pasé. Gracias, Padre mío, por toda la lucha y por todas las pruebas que pasé, porque estaba en tu voluntad.
porque estaba en tu voluntad. Tus conexiones son maravillosas. Tú, Dios mío, eres el Rey del universo, el que ha creado al ser humano y le ha dado un destino a cada uno de ellos de acuerdo a tu voluntad. Cuando José se revela a sus hermanos se imaginan lo que habrán pensado. Este que tiene todo el poder en Egipto se va a vengar de nosotros y nos va a querer matar. Hasta el punto cuando muere Jacob, sus hermanos dijeron, ahora sí, ahora que no está nuestro padre, nos va a exterminar. Pero escuche bien lo que dice José. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Nada de rencor, nada de odio, nada de venganza. Le extendió lo humano, le extendió su amor, le extendió su cariño. José sabía por qué había pasado todo lo que había pasado. De esas personas que en un momento lo quisieron matar y asesinar, pasaron a recibir una bendición del mismo que lo querían ver muerto. Porque todo tenía una explicación. La palabra no cuenta si José sabía muy bien que ya había una profecía, que el pueblo de Israel iba a pasar 430 años en la tierra de Egipto. Pero eso fue lo que sucedió. El pueblo de Israel terminó en la tierra de Egipto 430 años hasta que se cumplió la profecía, se cumplió la palabra de Dios, hasta que pudo salir el pueblo de Israel con Moisés. La palabra de Dios es clara, es profética. La palabra de Dios no miente. El tema es, la esencia de todo esto, es la integridad que nosotros tenemos que tener como cristianos. Y dentro de esa integridad que nosotros tenemos que tener como cristianos, tiene que existir la palabra clave. Y la palabra clave es perdón. Empezar a entender por qué suceden todas las cosas. Esos secretos guardados que tuviste durante tantos años en tu vida, que no podías comprender por qué pasaste por eso. Cuando venís al camino del Señor, cuando empezás a hablar con Dios, cuando le empezás a pedir la guía, Dios te habla y te dice, porque yo te amé, yo te perfeccioné y ahora te voy a usar. Y ahora te voy a usar. Yo sé que tal vez es muy difícil comprender esto. Comprender que cada uno de nosotros tiene una misión. El tema es que la podamos completar. Que podamos luchar hasta el fin. Que podamos pasar la prueba, la lucha con integridad. Y al mismo tiempo, al estar pasando la lucha y la prueba con integridad, teniendo perdón. Perdón. El libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Escuchó? Gozarse cuando estamos en prueba. O recriminar, quejarse. Es lógico, somos seres humanos. Nos cuesta, nos duele, nos afecta. Pero en ese momento tenemos que reconsiderar por qué Dios permite eso. Y por eso el apóstol dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? ¿Para qué la prueba?
¿Para qué la paciencia? Para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nada nos va a faltar. No es fácil, por supuesto. Ahora, aquellas personas que tienen el Espíritu de Dios, que buscan con anhelo que el Espíritu de Dios reine en su vida, esas personas van a tener los frutos. Porque en el medio de la lucha y de la dificultad no van a dudar que lo que están pasando es para edificar su vida, su casa, su hogar, su familia, su trabajo. Y el fin es que seamos prosperados. El fin es ver a José como gobernante después del faraón de toda la tierra, de toda aquella potencia que era Egipto. Es la historia de las historias, pero también puede ser la historia de las historias de tu vida. Si nosotros nos ponemos en la mano de Dios y comprendemos y entendemos que lo que estoy pasando, Dios tiene un propósito. Porque cada una de nuestras vidas tiene un propósito. Cada uno de nosotros, en la misión que le ha tocado, la tenemos que cumplir, basado en la voluntad de Dios. Creyendo que ese Dios que nos ama, que nos quiere y que nos eligió, nos va a llevar a buen fin. Si vivimos renegando en las situaciones difíciles, muy difícilmente llegamos a obtener o lleguemos a tener los beneficios que Dios tiene para nosotros. Mientras más tardamos en afianzarnos en las cosas de Dios, comprender a Dios y pasar las pruebas, más ligero van a venir las bendiciones. ¿Cuántos de los que estamos acá, tal vez en un momento de dolor y de aflicción, en vez de seguir viniendo a la iglesia, seguir orando, seguir implorando, nos regamos? Es más, le decimos a Dios, hoy no voy a ir a la iglesia, mira por lo que estoy pasando. ¿A vos te parece bien? Si hay un Dios, mirá cómo estamos pasando esta situación, es tremendo. ¿A dónde está Dios? La pregunta de siempre. Bueno, a Dios eso no le gusta. Dios quiere personas fieles. Porque a los que Él llamó, los predestinó. Y a los que predestinó, los bendijo. Para que eso se llegue a concretar, hay determinadas cosas que se tienen que ir cumpliendo en la Hijo de Dios. Y la paciencia que tenemos que tener va avalada del perdón. Ese perdón maravilloso que tenemos al comprender al pecador. Empezar a comprender a todos los seres humanos en sus momentos difíciles, en sus situaciones. Comprender. Misericordia quiero y no sacrificio, dijo Jesucristo. Dejen a los católicos para el sacrificio, que andan llevando virgenizando, caminando por todos lados. Déjenlos a ellos. El sacrificio nuestro es el perdón. El tener paciencia en el momento del dolor y de la aflicción. Tarde o temprano, Dios va a concluir la misión en nuestras vidas. Y esos beneficios van a llegar. Ahora, si vivimos titubeando, si somos unos grises cristianos, las bendiciones nunca van a venir. O van a venir muy tarde. Cuando ya te estés muriendo, recién ahí, te vas a dar cuenta de todo lo que perdiste por no haber tenido la paciencia suficiente, por no haber perdonado como tenías que perdonar. Pero ya va a ser tarde. Tu vida fue un calvario, fue un dolor, diciendo que creías en Dios, no recibiste los frutos de Dios, fuiste un cristiano miserable. Lo que Dios quiere es que nosotros confiemos en Él, en todo momento y en todo lugar. No se puede jugar al cristianator, no se puede jugar al cristiano. El cristiano tiene que ser una persona entera. Cada uno de nosotros ha recibido la misericordia de Dios en comprender y en saber cuán grande es Él y su deidad maravillosa y gloriosa. Por eso estamos acá, porque comprendemos quién es Dios. Ahora, ¿estamos haciendo lo que Dios manda? ¿Estamos cumpliendo con sus leyes, con sus mandamientos? O anoche antes de irte a dormir, con un montón de problemas que tenés en tu vida, que decís que no te alcanza para pagar el agua, la luz, el gas,
con los problemas que tenés, que decís que no llegás a fin de mes, que ya no podés comer el asado, que no te podés tomar el fernet, que no podés tomar una cerveza, que no podés comer la picada. Antes de estar pensando todo esto, te arrodillaste y le pediste a Dios la bendición y le pediste la paciencia y la fuerza suficiente para seguir adelante. O empezaste a echarle la culpa a los gobernantes, o empezaste a echarle la culpa al presidente, al gobernador, al intendente, en vez de estar orando por ellos. Porque así esté con pan y agua, yo me voy a arrodillar y voy a tener que orar por los que están en eminencia, porque es palabra de Dios. Dios me manda a orar por los que están en eminencia. Y en vez de tener odio y rencor sobre esa gente, tengo que perdonar, tengo que bendecirlo, porque la palabra me manda a bendecir. Entonces, en todas las situaciones que estamos pasando, ¿cómo actuamos nosotros los creyentes, los cristianos? ¿Somos cristianos de verdad o somos cristianos de mentira? Cuando sale todo bien, gloria a Dios, aleluya, pero cuando las cosas no salen bien, ¿qué hacemos? ¿Andamos llorando por todo lado? ¿Andamos buscando un ángel que baje del cielo y nos dé la respuesta? Siendo que la respuesta Dios la tiene, hablándonos a nuestro corazón y a nuestra mente por la palabra de Dios. Anoche cuando te acostabas, ya estabas pensando en venir al culto el día domingo para buscar a tu Dios, a tu Creador. Anoche cuando te acostabas, ¿estabas con el teléfono o estabas orando, implorándole al Señor para que te dé un buen sueño? Y para que hoy te levantases con ganas, con ánimo de decir, voy a la iglesia a buscar el rostro de Dios. O te quedaste viendo lo informativo, o te quedaste viendo películas. Porque es increíble muchas veces cómo el ser humano se desahoga en el dolor y en la aflicción, o viendo películas, o viendo partidos, o buscando cosas del medio mundano para calmar la sed que hay en su corazón, el dolor y la aflicción, para distraerse en algo en el cual apague el fuego del dolor que está pasando, en vez de buscar a Dios. Cristianos ficticios. No somos ni chicha ni limonada, tenemos que ser creyentes en el medio de la lucha, de la prueba, viendo y teniendo una visión que en el futuro Dios nos va a dar lo que nos merecemos. Que aunque nos merecemos algunas cosas, Dios es misericordioso y siempre nos va a dar de más. Siempre Dios obra con misericordia con aquellos que le son fieles, con aquellos que tienen paciencia, con aquellos que perdonan en el medio de la lucha, de la prueba y de la dificultad. Dios perdona. Dios puede renovar nuestras vidas, nuestro corazón y nuestra mente. Tenemos que ser cristianos verdaderos. Y guarda con jugar al Cristianator, porque un día ya no te vas a levantar y no vas a tener más respiración. ¿Esto qué significa? Ya no vas a tener otra oportunidad. Se acabaron las oportunidades. Se acabaron las oportunidades. A un compañero mío lo predicaba el domingo. Dios lo llevó a un momento de la muerte. Cuando él termina de contar ese testimonio de cómo Dios lo sacó de la muerte, le digo, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Y eso es lo que te está diciendo Dios, otra oportunidad. No pasar la lucha, no pasar la prueba, te voy a dar otra oportunidad. ¿Por qué? Porque otra lucha y otra prueba es otra oportunidad. Porque la tenés que pasar. Hasta que no pase la lucha, hasta que no pase la prueba, no vas a tener la solución que estás buscando de comprender y entender lo que Dios quiere de tu vida. No esperemos los últimos años de nuestra vida para empezar a comenzar a vivir una vida como Dios manda. Hoy es el día y hoy es el tiempo.